¿El amortiguamiento qué es? El amortiguamiento es un proceso que hace que el movimiento vibratorio disminuya en amplitud y en su tiempo de vibración, ¿no? El origen del amortiguamiento es diverso, puede ser por el rozamiento entre dos superficies o como consecuencia interna, como consecuencia de la fricción interna, ¿no?, del material, denominado histéresis del material, ¿no? Todas estas condiciones hacen pues que el material produzca un amortiguamiento del movimiento, ¿no? Existen distintos modelos para el amortiguamiento. Nosotros vamos a utilizar este modelo, el modelo de que el amortiguamiento es proporcional a la velocidad y que genera una fuerza de amortiguamiento variable en el tiempo. Este es nuestro modelo que vamos a utilizar. El dato que vamos a utilizar para este movimiento es el C, que es el coeficiente de amortiguamiento, ¿no?, que es un dato de la característica del material. El amortiguamiento, entonces, que hemos visto acá como modelo, es el que vamos a utilizar. Hay distintos modelos, ¿no? Hay amortiguamiento de modelo Coulomb, ¿no? Hay otros modelos que se utilizan de repente en la ingeniería mecánica. En la ingeniería civil utilizamos este modelo. Habíamos visto que existe también pues, una relación de fuerzas ya vistas en temas anteriores, donde existe proporcionalidad entre la rigidez y el desplazamiento, y nos daría la fuerza elástica. Entre el amortiguamiento y la velocidad nos fue la fuerza de amortiguamiento que estamos tratando hoy, y la masa por la aceleración, que es la fuerza inercial, ¿no?, que habíamos visto. Entonces, si nosotros hacemos nuevamente un diagrama de cuerpo libre, ¿no?, de este modelo de un grado de libertad, donde tenemos rigidez, amortiguamiento, masa, fuerza externa y un grado de libertad de movimiento, podemos observar que hay fuerzas internas, inerciales, de amortiguamiento y elásticas, que se oponen al movimiento, ¿no? Eso nos va a permitir definir la ecuación de equilibrio, ¿no? Ok, esto lo vemos más adelante. Esta ecuación de equilibrio entonces dice que la fuerza inercial más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza elástica es igual a la fuerza externa, ¿no?, que es la ecuación de equilibrio dinámico de un grado de libertad. Así sería la ecuación genérica, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Pero en esta oportunidad queremos hacer nosotros vibración libre sin amortiguamiento. ¿Qué significa eso? Vibración libre sin amortiguamiento. Ha habido un cambio por ahí. P igual a 0, C diferente a 0, entonces el movimiento es de vibración libre con amortiguamiento. La ecuación queda de esta manera, solamente se elimina la fuerza externa porque se supone que es vibración libre. Dividimos todo entre la masa y nos queda de esta manera, ¿no? C entre M, K entre M igual a 0, haciendo que W cuadrado sea igual a K entre M y haciendo que C entre M sea igual a 2B por W, ¿no? Hacemos entonces que C entre M sería igual a 2B por W y K entre M a W cuadrado, todo igual a 0, tenemos la ecuación acá, ¿no? Esta sería la ecuación del movimiento vibratorio amortiguado. Esta sería la ecuación del movimiento vibratorio amortiguado. ¿Listo? ¿Qué ha aparecido aquí de nuevo? El término de B, ¿no? El término de B va a ser igual a ¿quién? Al coeficiente C dividido entre el C crítico. O sea, B o épsilon es una relación entre C y el C crítico. C del material y el C crítico del material. Entonces los dos son amortiguamientos, coeficiente de amortiguamiento. Este valor de B entonces no tiene unidades, se acostumbra a colocar en porcentaje y se denomina épsilon o B, ¿no?, dependiendo de la facilidad de anotación. ¿Qué cosa es el B o el épsilon? Es el porcentaje del amortiguamiento crítico que tiene ese sistema, ¿no? Que si yo conozco B y lo multiplico por el C crítico, que es 2M por W, tendría el C del sistema, ¿no? Entonces me pueden dar el C del sistema como dato,
o me pueden dar el B del sistema, que indirectamente es el C, ¿no? Ok, listo, entonces tendríamos este movimiento ahí, este planteamiento ahí. Ok, entonces tenemos ya la ecuación. La ecuación sería igual a aceleración más 2b por w por velocidad más w cuadrado por desplazamiento igual a 0. ¿Ok? Esta ecuación, que es la ecuación del movimiento vibratorio amortiguado, vibratorio libre amortiguado, tiene solución también, y la solución está dada por estas raíces, ¿no? R al cuadrado más 2b por w por r más w cuadrado igual a 0, cuyas raíces está dado por menos b por w más menos b por w al cuadrado menos w al cuadrado. Esta solución que estamos viendo acá, que depende de va a tener dos raíces, depende del radical, ¿no? Este radical que está acá, ¿no es cierto? Y este radical va a ser positivo o negativo dependiendo del valor que tenga b, ¿no? Si b es un valor igual a 1, w cuadrado menos w va a ser 0, el radical va a ser 0. Si b es mayor que 1, la solución del radical va a ser positiva. Si b es menor que 1, la solución va a ser negativa. Entonces la solución a la ecuación de equilibrio dinámico amortiguado depende de ¿quién? De b. B es el porcentaje de amortiguamiento crítico o el amortiguamiento, ¿no? O sea, está directamente relacionado al amortiguamiento. Entonces diríamos, la solución a esta ecuación depende del amortiguamiento, de las características de B. Entonces no hay una solución única, dependerá qué valor tome B. Si B es mayor que 1, si B es igual a 1 o si B es menor que 1. Esas son las condiciones que vamos a tomar en cuenta para encontrar la solución. Primero, si B es mayor que 1, ¿qué hacemos? La solución es esta. ¿Okay? La solución es esta. Y la ecuación de movimiento se transforma en una ecuación de esta forma, donde tiene una constante de integración C1 elevado exponencialmente a un menos alfa 1, y luego un C2 elevado a un exponencial alfa 2. Esta es la ecuación del movimiento cuando B es mayor que 1. Y su gráfica más o menos sería la que se ve al costado, ¿no? Que comienza desde el valor C1 más C2, disminuye hasta, se supone, en un momento dado detenerse, ¿no? A esta condición se llama de sobreamortiguamiento. A esta condición se llama de sobreamortiguamiento. Se dice entonces que la vibración, en este caso, es libre sobreamortiguada, cuando B es mayor que 1. Cuando B es igual a 1, tendremos la solución de esta manera. El desplazamiento I es igual a la constante de integración C1 más C2 por el tiempo, todo multiplicado por E a la menos W por T. En este caso la ecuación comienza de un punto, que sería el desplazamiento inicial, y comienza a decaer hasta llegar a un punto a detenerse, ¿no? Llega a un punto a detenerse. Se dice que estamos en esta condición, en la condición de amortiguamiento crítico, cuando B es igual a 1. Esta es su ecuación y tendríamos que dar la constante C1 y C2 de integración, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante en esa condición de amortiguamiento crítico? Habíamos dicho que C entre M, habíamos despejado acá, ¿no? En nuestra ecuación, que C, en algún momento hemos trabajado con esto, ¿no? Que C entre 2M por W era igual a B, ¿se acuerda? ¿No es cierto? C entre 2M por W era igual a B. Esa es la que vamos a utilizar acá. C entre 2, entonces esta es la ecuación. Habíamos hecho esta ecuación, ¿no? Y si le colocamos a B igual a 1 en esta ecuación, diríamos ¿qué cosa? Diríamos que el C se convierte en C crítico y el C crítico sería entonces igual a 2W por M, ¿no? Porque B sería 1. Ese sería el C crítico, que ya de alguna manera lo habíamos conocido.
Entonces C crítico también lo podemos reemplazar en vez de W, la raíz cuadrada de K sobre M, ¿no? Y nos podemos tener también como C crítico, simplificando acá, sería igual a, entonces M a la 1 medio, este es M a la 1 medio, quedaría 2K raíz de M, ¿no? Entonces el C crítico puede ser 2W por M, o el C crítico puede ser 2 raíz de K por M. Con eso tendríamos nuestro C crítico. Entonces tenemos el C crítico, y habíamos dicho que en esas condiciones se producía el movimiento de vibración libre con amortiguamiento crítico que tiene esta ecuación, ¿no? ¿Y qué es el amortiguamiento crítico? El amortiguamiento crítico es el mínimo amortiguamiento viscoso que se necesita en un sistema para retornar a su posición inicial sin vibrar. Eso significa el C crítico. ¿Ok? ¿Qué características tiene? De carácter analítico, o sea, sirve de comparación, ¿no? Para poder definir qué tipo de movimiento, ¿no? Y es un parámetro para poder hallar lo que más adelante vamos a hacer, nuestro valor de B, ¿no? ¿A qué es igual B? Entonces, B es igual al C del sistema entre el C crítico. C del sistema entre el C crítico. Entonces, el C crítico era igual a 2M por W, o también podemos utilizar 2 raíz de K por M, ¿no? Y eso me estaría dando el B o el épsilon. Entonces, B o el épsilon, que se llama factor de amortiguamiento crítico, se calcula experimentalmente, ¿no? Para cada material nos dan este valor, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sería el caso 2, ¿no? El primer caso que habíamos visto había sido el caso de ¿qué? Del amortiguamiento sobreamortiguado. El segundo habíamos visto el amortiguamiento crítico. Y en este momento estaríamos viendo el siguiente caso, que sería el movimiento cuando B es menor que 1, ¿no? Ese sería el caso. No. Tú. Ya, voy a revisar mi correo y veo. Ya. Ok. Entonces, listo, seguimos entonces. Ahora vamos a ver a tercer caso, cuando B es menor que 1, ¿no? Cuando B es menor que 1. Y llamábamos a esa situación condición de subamortiguamiento. En ese caso tiene una solución de esta manera. El desplazamiento sería igual a C1 por coseno de W por la raíz de 1 menos B al cuadrado por el tiempo, más C2 por el seno de W por 1 menos B al cuadrado por el tiempo, todo elevado a la E menos B por WT. ¿Ok? Ese es el desplazamiento. Y ahora lo que queremos, esto me permite tener un gráfico de esta manera. Y en estas condiciones, el W amortiguado es igual al W normal multiplicado por la raíz de 1 menos B al cuadrado. Ese es el W amortiguado. Y el periodo amortiguado sería igual a 2pi entre el W amortiguado, que es esto, ¿no? Este movimiento se llama movimiento de vibración libre subamortiguado. Entonces, debido a las condiciones de B, tendríamos tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades de movimiento, ¿no? Tendríamos la posibilidad de movimiento sobreamortiguado, cuando B es mayor que 1, amortiguamiento crítico, cuando B es igual a 1, y el movimiento subamortiguado cuando B es menor que 1. Tres condiciones tendríamos que se desprenden de la condición de movimiento amortiguado. Esto se refleja en este cuadro resumen, ¿no? Cuando el B es mayor que 1 o cuando el C del sistema es mayor al C crítico, esta es su ecuación y se dice que estamos en sobreamortiguamiento.
cuando B es igual a 1 o cuando C es igual al C crítico, estamos diciendo que tenemos el amortiguamiento, régimen de amortiguamiento crítico, y esta sería su ecuación. Y cuando B es menor que 1 o cuando el C es menor que el C crítico, tenemos el subamortiguamiento, que es esta condición de acá. Y acá, como se dan cuenta, la ecuación ha sido simplificada en el interés de decir que es coseno de WD por seno de WD. Coseno de WD, ya hemos visto que WD era igual al W por 1 menos B al cuadrado. Esta sería la frecuencia amortiguada y el periodo amortiguado sería 2pi entre W. Esos son más o menos los parámetros del movimiento vibratorio amortiguado. Tenemos sobreamortiguado, crítico y subamortiguado. 3 movimientos. ¿Ok? Y la frecuencia amortiguada sería esta y el periodo amortiguado este. Entonces se desprenden 3 tipos de movimientos, ¿no? Pero hay un detalle que tomemos en cuenta, ¿no? Más o menos un detalle que tenemos que ver. ¿Qué es el coeficiente de amortiguamiento crítico? Es un valor que sale de ensayos experimentales. Este coeficiente se supone proviene de, hemos dicho, de varias condiciones del comportamiento interno del material, y entendemos que en ingeniería civil los materiales que se utilizan son los siguientes. Por ejemplo, estructuras metálicas. El coeficiente de amortiguamiento crítico en estructuras metálicas va entre 2 y 3%. Nosotros vamos a elegir utilizar 2%. En estructuras de concreto armado es el 5%. En estructuras de albañilería está entre 5 y 7%. Es adecuado utilizar 7%. En estructuras de madera, el rango es variable por el tipo de madera. Entonces tenemos que utilizar, según el tipo de madera, de 2 a 7%. Bien, todos pueden observar aquí el coeficiente de amortiguamiento. 2%, 5%, el máximo 7%. Entonces el épsilon o el B máximo es 7%. Todos los materiales de ingeniería civil que están por acá, inclusive el aluminio le podemos poner aquí, su B es menor que 1, ¿no? Entonces, las estructuras que nosotros analizaríamos sería con B menor que 1. Entonces, ¿cuál de los 3 tipos de movimientos se va a relacionar a las estructuras de ingeniería civil? Básicamente, las de subamortiguamiento. Entonces, nosotros solamente vamos a tocar, debido a las características de los materiales, fundamentalmente el subamortiguamiento, ¿no? No ni el sobre, porque es un caso de una estructura especial cuyo B es mayor que 1, y el crítico solamente con fines de comparación, ¿no? Para ver cómo estamos relacionados al crítico. Pero nuestra ecuación de movimiento sería ¿cuál? La tercera, ¿no? Esta, donde Y es igual a C1 por coseno de WD más C2 por seno de WD elevado a la exponencial. Esa sería nuestra ecuación, que de alguna manera está representada por este gráfico. Entonces aquí podemos hacer una comparación entre el movimiento de vibración libre y el movimiento de vibración amortiguado, en nuestro caso, subamortiguado, ¿no? ¿Y cómo entenderíamos este movimiento? Parte de un desplazamiento inicial. La pendiente en este punto es la velocidad inicial. Comienza el movimiento de la vibración libre sin amortiguamiento y es una amplitud constante, ¿no? Una amplitud constante, y su periodo está dado en la intersección de los ejes, ¿no? Con las mismas condiciones, con la misma velocidad inicial y con el mismo desplazamiento inicial, parte otro movimiento, pero otro movimiento con amortiguamiento. Inicialmente se parecen, pero luego va decayendo, ¿no? En amplitud. Okay. Va decayendo en amplitud y al final se supone que quedamos en una condición de diferencia de ¿qué?
de amplitudes, ¿no? O sea, el movimiento subamortiguado respecto al movimiento sin amortiguamiento, lo que varía fundamentalmente es su amplitud, ¿no? O sea, su altura de la onda en el tiempo. Y en un momento dado va a hacerse cero, ¿no? No va a detenerse. ¿Qué podemos observar también en este gráfico? Que el periodo de la vibración amortiguada se parece al periodo de la vibración libre, miren. Casi es parecido. El T, que es de la vibración libre, sin amortiguamiento, y el T sub D, que es el movimiento, periodo de la vibración libre amortiguada. ¿Ven que se parecen, no? Están por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión llegaríamos? Que el movimiento de vibración libre, sin amortiguamiento, en periodo se parece con la amortiguada, con la subamortiguada, pero en amplitud no, ¿no? En amplitud el esquema es distinto, en amplitud hay una variación, un decaimiento, ¿no es cierto?, de esa situación, ¿no? Eso sería el esquema, ¿no? Ese sería el esquema, que sería nuestra condición de movimiento. Bien, entonces estamos en movimiento, vibración libre subamortiguada, que va a ser nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es su ecuación analítica? Habíamos dicho que esta era su ecuación analítica. Habíamos dicho que era igual a C por coseno de WD por T más C2 por seno de WD por T multiplicado por la exponencial a la menos B por WT. Esa era la ecuación. Y necesitábamos hallar también sus constantes de integración, ¿no? C1 o A1, C2 o A2, ¿no es cierto? Y eso se calculaba igual que hacíamos en la vibración libre, ¿no? Con condiciones iniciales de movimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, sería de la siguiente manera. Para el tiempo cero, reemplazando nuestra ecuación, nos va a salir que la velocidad inicial, o el desplazamiento inicial, ¿no es cierto?, va a ser igual a nuestra constante de integración C1 o A1. Para tiempo cero, la velocidad inicial es igual a la velocidad del sistema. En ese caso nos sale nuestra constante de integración C2, que sería igual a la velocidad inicial más B por W por el desplazamiento inicial entre WD. Tenemos nuestra constante de integración C1 y C2, la reemplazamos en la ecuación y tendríamos la ecuación de vibración libre subamortiguada, que es el caso que utilizamos en ingeniería civil, ¿no? Este es el caso que utilizamos en ingeniería civil. ¿Ok? Listo. Ante esta situación ya tendríamos nuestra ecuación. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación analítica, ¿no? Para resolver esta ecuación, ¿qué necesitamos? Las condiciones iniciales, vale decir velocidad inicial, desplazamiento inicial. ¿Qué más necesitamos? El B, o sea, el coeficiente de amortiguamiento crítico, que lo tenemos por acá y por acá. ¿Qué más necesitamos? El W, que estaba dirigido al exponencial. ¿Qué más necesitamos? El WD, que sabemos que es igual a ¿qué? Al W por 1 menos B al cuadrado. Listo. Esta sería la ecuación entonces que gobierna el movimiento subamortiguado, que es el caso que se aplica a las estructuras de ingeniería civil. ¿Okay? Con esto yo, si reemplazo, teniendo los datos para un determinado tiempo, me va a dar el desplazamiento, ¿no? Quisiera hallar la velocidad, lo derivo. Quisiera hallar la aceleración, lo derivo. Y tendría las tres funciones, ¿no? Velocidad, aceleración y desplazamiento. Perfecto. Esa es una presentación. La otra presentación sería la presentación vectorial. Nosotros tenemos entonces un vector que sería la constante de integración A1 o C1, otro vector, la constante de integración A2 o C2, listo, y en la diagonal se supone la resultante. Esta vector posición va a estar dado por el ángulo WD por T, y se supone que esto es 90 grados, y esto también sería WD por T. El ángulo que hace la resultante con el eje de los desplazamientos lo vamos a llamar un ángulo
que es la resta en realidad de WD por T menos el ángulo fase phi. Listo. Entonces, cuando este vector va variando en función de la posición de estos vectores A1 y A2, su componente en el eje horizontal sería ¿cuánto? D por el coseno del ángulo, ¿no? WD por T menos phi. Y para que se parezca a la ecuación anterior, le multiplicamos por el exponencial. Entonces, la ecuación de desplazamiento del movimiento vibratorio subamortiguado, representado de manera vectorial, es esta. Tiene el E menos B, W por T, el D por el coseno de WD por T menos phi. ¿El D qué es? El D es la constante de integración A1 más A2 elevado al cuadrado. Ya tendríamos el D. ¿Qué otro dato necesitamos para esta ecuación? El phi. El phi es este ángulo que está acá. Este ángulo sería igual ¿a quién? A la relación entre el A2 y el A1, ¿no? Sería el arco tangente de A2 entre A1. Ahí está. Reemplazamos phi, reemplazamos D, y la ecuación está en función de ¿quién? De T. Con esta ecuación también puedo hallar el desplazamiento en cualquier instante del tiempo para una vibración libre subamortiguada. Y a esta ecuación le estamos llamando ecuación vectorial. ¿Ok? Es otra ecuación, ¿no? Una ecuación vectorial, pero cuyo resultado es el mismo. O sea, si yo acá reemplazo estos datos y para un instante t igual a 2 segundos calculo el desplazamiento, me debe salir idéntico que me salió acá. Porque las dos son ecuaciones del mismo movimiento, solamente que esto tiene presentación analítica y esta tiene presentación vectorial. ¿Ok? Listo, hasta ahí tendríamos entonces el esquema de este tipo. Seguimos. Y ahora queremos determinar un esquema que nos interesa. Acuérdense que el gráfico de este movimiento sería así, ¿no? Comienza por acá, tiene una amplitud, después de un periodo tiene otra amplitud, después de otro periodo tiene otra amplitud, así hasta va llegando a una menor amplitud, ¿no? Todo esto está ocurriendo cada periodo amortiguado. Cada periodo amortiguado. ¿Ok? Ese sería más o menos el esquema que tenemos de la vibración y así serían las amplitudes, ¿no? Acá necesitamos conocer un término que se llama decremento logarítmico. ¿Qué es el decremento logarítmico? Es la relación que existe entre dos amplitudes sucesivas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la amplitud 1, luego de un periodo tengo la amplitud 2 y luego de un periodo tengo la amplitud 3. La ecuación de movimiento que habíamos hallado vectorial era esta, ¿no? Reemplazamos para la condición 1. La condición 1 sería con el tiempo 1, ¿no? Y a todo este ángulo de acá, WD menos phi, le vamos a llamar ángulo 1. Luego para la posición 2 sería lo mismo, solamente que habría transcurrido un periodo, ¿no? Y el ángulo habría transcurrido 2pi. ¿Ok? Hacemos la relación desplazamiento 1 con 2, tendríamos esta expresión, y la simplificamos y nos quedaría de esta manera, ¿no? Porque se van a ir muchos de los valores de ahí y nos queda E elevado a la B menos W por el periodo amortiguado, ¿no? Esto simplificando sería igual a E por B por W por T. Y el periodo era igual a 2pi sobre W, ¿no? 2pi sobre W, así tendríamos. Se van los W y acá tendría B por 2pi. ¿No es cierto? Entonces la relación de amplitudes entre la amplitud 1 y la amplitud 2 está por una exponencial elevada a la 2pi por b. Y si a esto le aplicamos logaritmo natural, a eso le llamamos decremento logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de la relación desplazamiento 1, desplazamiento 2, se va al exponencial y quedaría acá 2pi por b, ¿no? Eso sería el decremento. ¿Qué me está diciendo que el decremento qué cosa es?
es la relación que existe entre desplazamientos sucesivos y ese valor es igual a 2pi, 2pi por b. Quiere decir que cuando este desplazamiento, respecto a este desplazamiento hay un decremento. Ese decremento es 2pi por b. Acá también hay otro decremento y así sucesivamente, ¿no? Esta es una información importante porque nos permite saber, por ejemplo, nos pueden decir, tuve un desplazamiento 1, en un instante dado, una amplitud 1, y luego de n ciclos, o sea, n periodos, voy a tener otro desplazamiento 2, ¿no? Entonces me dicen, si tienes esa condición, me pueden decir, teniendo estos datos, determina el amortiguamiento, ¿no? O sea, mejor dicho, vamos al laboratorio, a una mesa vibratoria, colocamos una estructura que no sabemos su coeficiente de amortiguamiento, no sabemos. Por ejemplo, yo sé del concreto, yo sé del acero, yo sé de la madera, pero yo voy a hacer un prototipo o una vivienda que tenga acero, madera, ¿no? Y de repente tiene plástico. Y con todo eso he hecho una estructura. Entonces, ¿cuál es el amortiguamiento del sistema? De la madera, del acero, del plástico. No sabría cómo colocar, ¿no? El amortiguamiento del sistema, necesito. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca en un equipo, una mesa vibratoria, por ejemplo, y se le somete a vibración libre. ¿Qué significa vibración libre? Se le da un impulso, un desplazamiento y comienza a vibrar, ¿no? Comienza a vibrar la estructura, el equipo mide esto, pues, mide cómo vibra y va a vibrar en movimiento amortiguado, ¿no? Porque no va a ser un movimiento sin amortiguamiento. Y comienza a vibrar y estos datos me da el laboratorio. Todos estos datos tengo en el laboratorio. Entonces, ¿cómo calculo su amortiguamiento? Como tengo el amplitud 1, tengo la amplitud 2, tengo este logaritmo de acá, 2pi, y me sale el amortiguamiento del sistema, ya de la estructura real, ¿no? Entonces, una de sus aplicaciones del decremento logarítmico es calcular el amortiguamiento de un prototipo, ¿no? Eso hacen en los laboratorios. Quiero analizar una estructura por ejemplo, de albañilería, ¿cierto? Y con concreto, con albañilería confinada. ¿Cuál es el amortiguamiento? ¿De la albañilería o del concreto? No sabríamos. Entonces se somete a un test de vibración libre con amortiguamiento y se obtiene estos datos que me daría el valor de B, de los prototipos. Y recién teniendo el B ya puedo hacer mi modelo más preciso, ¿no? Porque ya tengo el verdadero valor de B. ¿Okay? Porque a mí me dicen que el concreto es 5, pero de repente para el experimento, el concreto de ese modelo del experimento no es 5, de repente es 4, ¿no? Entonces tengo que calcularlo previamente con este modelo. ¿Ok? Ese sería en todo caso todas las características dinámicas del movimiento vibratorio libre amortiguado.